Teatro Colón, un siglo de historia. En Turismo Visión Argentina nos encontramos frente al Teatro Colón, un hito de la ciudad de Buenos Aires y sin dudas también de la Argentina a nivel mundial. Con 104 años de historia, el Teatro Colón sigue siendo reconocido por su acústica y por el valor artístico de su construcción. Bien, este edificio comienza el proyecto en 1888. En realidad no es el primer Teatro Colón, hubo un edificio anterior que estaba ubicado en la Plaza de Mayo, vieron el terreno que ocupa hoy el Banco Nación. Ahí se inaugura en 1857 el primer Teatro Colón, que dura solamente 30 años, porque bueno, problemas económicos, quebró y cerró. Ten en cuenta que en esa época no había todavía suficiente cantidad de público formado para llenar un auditorio de estas dimensiones. Solo la clase alta, la élite porteña, era la que asistía y, digamos, este primer edificio responde al deseo de esta clase por tener una casa de ópera de estilo europeo en Buenos Aires. Buenos Aires crecía de golpe, se convertía en una ciudad moderna y estos miembros de las familias patricias que viajaban a Europa y querían imitar a las grandes ciudades europeas, como parte de su deseo de formar parte del orbe occidental, viene esta intención de tener una casa de ópera de estas dimensiones. Este segundo Teatro Colón se le asigna como proyecto al arquitecto italiano Francesco Tamburini. Él diseña los planos generales, la estructura del edificio se podría decir que es obra de él. Él sigue el estilo del teatro clásico italiano y lo vemos en la forma de esta sala, la forma de herradura o ferro di cavallo. Pero él fallece antes de siquiera comenzar con las obras de construcción y es sucedido por otro arquitecto italiano llamado Vittorio Meano, es el que trabajó también en el edificio del Congreso. Y él sí avanza mucho en la construcción, pero lamentablemente también fallece antes de inaugurar el edificio. Fue, digamos, notorio que los dos arquitectos fallecieran a la misma edad, a los 44 años de edad, los dos italianos, lo cual trajo todo tipo de supersticiones. La gente directamente quería demoler el edificio, decían que tenía una maldición. Así que fue necesario esperar a que apareciera algún valiente que se atreviera a terminarlo, que no se sintiera condenado a morir a los 44. Y bueno, el tercer arquitecto que se hace cargo y que termina el edificio tenía más de 44, así que estaba fuera de peligro, el belga Jules Dormal. Él fue quien, digamos, termina el Teatro Colón y le da el estilo más bien francés que se ve en los decorados de los salones superiores. Digamos que lo que caracteriza a este edificio así a nivel arquitectónico es su eclecticismo, en primer lugar, la mezcla de estilos. Es una pieza que pertenece a una tradición arquitectónica propia de fines del siglo XIX y principios del XX, sobre todo en edificios del Nuevo Mundo, estas ciudades de América que crecían de golpe y querían imitar a Europa. Yo siempre digo que lo hacían resumiendo la historia europea en un solo edificio, por eso también se habla de un historicismo arquitectónico que en realidad ya viene de fines del siglo XVIII y sobre todo en el romanticismo del XIX en Europa, que lo que hacían era básicamente volver a los estilos anteriores. Bueno, se inaugura el edificio en 1908, después de 20 años de construcción, con la ópera Aida de Verdi. Lo que importaba más que nada era tener una casa de ópera de estilo europeo. La dimensión social era mucho más importante que la dimensión artística. El desarrollo de las artes se da sobre todo a partir de la década del 20, con el gobierno de Alvear, por ejemplo. Ahí aumenta mucho la calidad de las representaciones, se forman los cuerpos estables de artistas a partir de 1925, se municipaliza el teatro en la década del 30, tiene lo que dicen acústica perfecta, por una serie de factores que generan esta acústica perfecta,
Se hacen encuestas internacionales cada 10 o 15 años en donde se le pide a los mejores directores de orquesta que hagan un ranking de las mejores salas líricas del mundo en función de la acústica, según una serie de variables técnicas que otorguen puntaje. Y en el año 2000 la última encuesta indicó que el Teatro Colón es número 1 del mundo, como sala lírica. Claro, lo de sala lírica porque no es lo mismo que sala sinfónica. Para conciertos se necesita otro tipo de variables. Esto se pensó como casa de ópera, después se agregó la actividad de conciertos, pero su función principal es esa, representar óperas, bueno, y ballet, que tiene el mismo tipo de acústica que una ópera. Digamos, ¿qué factores se determinan esta acústica? Son muchos, entre otros la forma de la sala, la forma de herradura, genera una distribución uniforme del sonido. La combinación de materiales es el factor fundamental. Vas a ver que los 3 primeros niveles, los niveles de palcos, tienen materiales blandos, absorbentes, telas, madera, todo forrado. Esto absorbe el sonido e impide que rebote. En cambio, del 4.º nivel hacia arriba tenemos materiales duros como mármol, bronce, reflexivos, que hacen que se genere reverberancia, que se genere eco. Es como combinar 2 extremos, el de una iglesia, por ejemplo, que es duro, con eco todo el tiempo, y una sala de ensayo, un estudio de grabación, que tiene goma espuma. Si combinas esos 2 extremos, obtenés el punto medio, que es esta acústica. Se proyecta el sonido llega a todos los espectadores, no hay espacios muertos donde no llegue. Bueno, tiene 7 niveles, la localidad de más abajo es la de platea, y después los 7 niveles que incluyen palcos, palcos bajos, palcos balcón y palcos altos, y después viene cazuela, tertulia, galería y paraíso. Cazuela, tertulia y galería tienen butacas y una hilera detrás para personas de pie, y el paraíso o gallinero, el último nivel, es para personas de pie originalmente, pero hoy en día tiene una hilerita de butacas. No son butacas, es una madera donde uno se puede sentar, pero es sobre todo pensado para gente de pie. Esas son las localidades más baratas. A medida que uno sube, disminuye el precio, y a medida que uno se va del centro a los laterales también.